Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos. El tema de estudio para esta ocasión lo he dado en llamar el Shema, la revelación de la soberanía de Dios. Cierto personaje llamado Roy Klein era el subcomandante de la brigada Golani. Esta brigada es una brigada de infantería en el ejército israelí. En cierta ocasión, este héroe murió cuando su unidad fue frontalmente atacada por las hordas enemigas en una emboscada que sufrieron en una ciudad libanesa cerca de Bin Beil, una de las ciudades más importantes de el Líbano. Dos de sus compañeros de combate que estaban en el momento que estamos haciendo la descripción mencionan que en un determinado momento del enfrentamiento, Roy Klein dijo: granada, una granada. Y los testigos presenciales dicen que Roy Klein tomó un aliento, tomó un ánimo para los últimos segundos fugaces en su existencia terrenal. Tomó fuerza para exclamar y decir: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E inmediatamente después de estas palabras se cuenta que Roy Klein fue e inmediatamente se abalanzó sobre aquel dispositivo que prácticamente terminó con su vida. Sus amigos no tienen duda que este acto heroico de parte de Roy Klein les salvó la vida. Ahora quiero hablarles de un rabino allá en el siglo primero y segundo de la era cristiana, después de Cristo. Se conoce simplemente como Rabí Akiva, pero leyendo de él es más conocido como Akiva ben Yosef. ¿Quién era Akiva ben Yosef? Era un gran erudito, un gran estudioso de la Torá. De hecho, nosotros le llamamos la Torá a los 5 primeros libros de la Biblia, a saber, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Se dice que este rabino enseñaba en el Imperio Romano, básicamente en la ciudad de Jerusalén. Y él enseñaba la Torá a pesar de que existía una orden expresa del Imperio Romano, la cual decía que nadie debía de enseñar la Torá. Es decir, básicamente el judaísmo había sido proscrito y nadie en consecuencia debía enseñar la Torá. Pero de todas maneras, este rabino enseñaba abiertamente, pero en un determinado momento sus actividades pues fueron declaradas ilegales y los romanos los sentenciaron a una de las muertes más horripilantes, más horrible, pero la palabra horripilante, horribilísima en grado superlativo. Y es que este hombre, cuando fue descubierto, prácticamente murió desollado vivo. Para entender lo que significa desollado, nosotros podemos utilizar en el glosario de tantos términos latinoamericanos que es tan extenso, podemos utilizar la palabra fue despellejado o fue desollado vivo. Es decir, la piel de este escriba prácticamente fue arrancada totalmente. Flavio Josefo y otros mencionan que generalmente cuando a una persona se la desollaba viva, se pretendía de cierta manera mantener intacta toda la porción de piel que le era arrancada. Es decir, mis hermanos y amigos, estamos frente a una muerte totalmente horrible. Pero durante los últimos momentos de angustia terrenal de este gran erudito, en su agonía, este gran maestro hebreo tuvo fuerzas para declamar y recitar la oración de la Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es que recitar la Shema para los judíos es un asunto muy importante.
Se dice que es lo más importante dentro de la liturgia hebrea, dentro del culto o la ceremonia hebrea propiamente dicho. También se dice que la Shema es parte consustancial de la identidad de este pueblo milenario. Es decir, le trae identidad. Puesto en perspectiva, la Shema es para ellos como una oportunidad diaria de declarar que Dios, Hashem, es el Dios de la vida, de ellos como pueblo, pero también de manera individual. En los tiempos bíblicos había una costumbre dentro del pueblo de Israel, y es que existía una especie de cajitas de cuero llamadas filacterias. Esas filacterias eran unas cajitas de cuero que contenían versículos o porciones especiales de la Biblia. Nosotros diríamos, como conquistadores, como guías mayores, contenían gemas o joyas bíblicas. Ahora, estas filacterias eran prácticamente de dos tipos. Había una que se sujetaba en la mano derecha y había otra filacteria que se colocaba o se hacía colgar desde la frente. Ahora, estas filacterias debían de ser llevadas en el momento de la oración. Es decir, todo judío confeso debía de cargar esas filacterias. Se menciona que los 4 pasajes que estaban contenidos dentro de esas cajitas de cuero, tenemos en primer lugar el primer versículo o la primera parte. El primer pasaje estaba en el libro de Éxodo, el capítulo 13, los versículos del 1 al 10. Era la primera porción que estaba contenido dentro de esa filacteria. La segunda porción correspondería a Éxodo, el capítulo 13, pero los versículos del 11 al 16. Y el tercer pasaje bíblico se encontraba en Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 4 hasta el versículo 9, que es precisamente el tema de estudio en esta ocasión, conocido como la Shema. Y el último en aparecer se encontraba en Deuteronomio, el capítulo 11, versículos del 13 al 21. Ahora, un común denominador en estos 4 textos del Antiguo Testamento es que en todo se hacía la mención siguiente, y decía: las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca. Otra versión dice como un memorial en la frente. Es decir, en esos 2 lugares. Por eso ellos lo cargaban o en la mano derecha o en la frente. En una ocasión al Divino Maestro se le preguntó cuál era el mandamiento más grande de la ley. ¿Y qué creen ustedes que mencionó Jesús? Efectivamente, mencionó la Shema. Y dijo Jesús en Marcos 12, 28 al 29: escucha, Israel, el Señor uno es, el Señor nuestro uno es. Y luego mencionó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, la pregunta sería: ¿tendrá algo que nos pueda decir la Shema o esta oración bíblica a nosotros los cristianos en pleno siglo XXI, para ponerlo en perspectiva? Y yo creo que exactamente, creo que sí. El primer aporte de la Shema revela que nosotros tenemos un solo Dios verdadero. Porque cuando nosotros comenzamos leyendo la Shema, dice en Deuteronomio 6, el versículo 4, escucha, Israel. Es decir, la primera frase de esta oración comienza no como un exhorto, sino que comienza como un imperativo. Es decir, la estructura comienza con escucha, oye, Israel. Primero escucha y luego actúa. Es decir, nos encontramos frente a un mandato bíblico, lo cual implica oír con detenimiento, escuchar para luego actuar. La pregunta lógica que seguiría en un algoritmo lógico sería: ¿qué debemos
escuchar. ¿Qué debemos escuchar? Y el versículo 4 lo pone en perspectiva. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que nosotros debemos de escuchar, entender que creemos en un solo Dios verdadero. Es decir, dentro de esta perspectiva se nos está llamando a creer únicamente en un solo Dios. Por eso nosotros creemos en el monoteísmo. Creemos en que no hay otros dioses, sino solamente uno solo, Jehová de los ejércitos. Existen por lo menos 3 religiones en el mundo moderno que son religiones igualmente que creen en el monoteísmo. La primera podemos decir que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y un común denominador es que las 3 básicamente tienen de cierta manera al patriarca Abraham como fundador de esas 3 grandes religiones mundiales, pero también monoteísta. Es decir, esta oración prácticamente señala el monoteísmo, es decir, menciona a un solo Dios manifestado en 3 personas. Pero el texto hebreo va más allá y pone a este Dios verdadero en contraposición con otros dioses falsos. Es decir, esta oración presenta la eternidad de Dios versus la transitoriedad de los dioses falsos. Presenta la riqueza del conocimiento de Dios frente a la miseria del conocimiento humano, para mostrarlo en perspectiva. De hecho, la palabra hebrea Yahvé significa el eterno, el único. Y Dios realmente mostró que ese es su nombre. Cuando Moisés le dijo, ¿con qué nombre me presentaré ante el faraón, ante el pueblo de Israel? Y Dios le dijo, el yo soy me ha enviado. El yo soy que denota existencia, autoexistencia, desde el siglo y hasta el siglo, el eterno, el único Dios, Yahvé. Ese es el que está presentado en la Shema. Ahora, por esa razón es que los hebreos recitan el Shema en la mañana, a mediodía y también por la noche. Es decir, para ellos la adoración tiene que ser exactamente una adoración teocéntrica, es decir, centrada en el Dios verdadero, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Desde este punto de vista, para cualquier judío, el nombre inefable de Dios es Yahvé, el eterno. Pero existe tal respeto en el pueblo judío que ellos hasta se abstienen de pronunciarlo. A menudo ellos, en vez de decir Yahvé, ellos lo sustituyen y dicen Adonai, que quiere decir el Señor, o se refieren como Hashem, que quiere decir también el eterno. Es decir, esta oración conocida como la Shema marcaba una diferencia, pero bastante sustancial, entre el pueblo de Israel y las otras naciones circundantes que podemos llamar que eran religiones politeístas. Ahora, esta oración hoy en día tiene mucho significado, tiene grandes lecciones para cada uno de nosotros. En primer lugar, menciona de que existe un único Dios soberano. Y el Shema describe que el mismo Dios que fue adorado por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios que llega hasta nuestros días. La Shema también nos enseña lo siguiente, nos enseña que Dios tiene grandes atributos naturales, bien podríamos llamarle atributos incomunicables, como el hecho de que Dios es eterno, es decir, es desde el siglo y hasta el siglo.
Por eso es conocido como el Alfa y la Omega. También Dios es inmutable, omnipresente, omnisapiente, omnisciente y también omnipotente. Es decir, esta oración conocida como la Shema nos presenta a Dios con esos atributos incomunicables. Y digo incomunicables para decir que estos atributos únicamente le pertenecen a Dios en su calidad de Dios, como alguien que está por encima de todo. Es decir, estas cualidades o estos atributos le pertenecen a Dios en su propia esencia. Es decir, solamente le pertenecen a Dios y Dios no lo comparte con nadie. Estos atributos son incomunicables, es decir, no son transferibles a los hijos de los hombres. Únicamente le pertenecen a Dios, bendito por los siglos. Pero también la Shema nos enseña que Dios tiene atributos morales, como su amor, su longanimidad, podemos mencionar su santidad y la misericordia, entre otros atributos. Es decir, podríamos también teológicamente llamar a estos atributos morales como atributos comunicables. Es decir, que son atributos que exactamente están en el corazón de Dios, pero también Dios quiere compartirlo con los hijos de los hombres. En este sentido se cumple lo que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, el hombre fue creado con la impronta de la imagen de Dios en el hombre. Es decir, exactamente llevar la imagen de Dios quiere decir que nosotros podemos compartir esos atributos de Dios. Es decir, nosotros podemos ser amorosos. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Jesús lo expresó públicamente cuando dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, hasta una bienaventuranza hay por ser misericordioso. Entonces hay atributos incomunicables, pero también hay atributos comunicables que Dios quiere enseñarnos y que nosotros los podamos practicar. De tal manera podemos decir que si Moisés estuviese con nosotros hoy en día, seguramente Moisés nos predicaría ese mismo sermón, pero también con un mismo énfasis, es decir, con un énfasis grande, al decirnos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿qué podría decirnos este texto? Primero, podría decirnos de que nosotros no somos capaces de comprender o conocer con profundidad al Dios verdadero. Como dice Pablo, que Dios es insondable. Insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, Dios es infinito y no lo podemos comprender. Ahora, es bien sabido que para muchos seres humanos, Dios es simplemente una palabra o es simplemente una idea vaga que está simplemente por allí. Es una idea vaga y no es un Dios personal. Ahora la pregunta que podría hacer sería la siguiente: ¿quién es Dios para ti? ¿Es Dios un ser personal en tu vida? ¿Lo conoces? ¿Lo amas? ¿Tienes relación muy estrecha con Dios? Porque Dios no es una idea vaga o abstracta. Ahora, algo que podemos aprender es que así como los israelitas eran susceptibles a la idolatría, también nosotros somos susceptibles a dioses modernos. Es decir, podemos caer o inclinarnos ante la idolatría de la posmodernidad. Podemos arrodillarnos ante el individualismo, ante el ego. Podemos también arrodillarnos ante el relativismo de las creencias fundamentales. Y cuando digo relativismo, quiero hacer la siguiente explicación. Quiero decir que el relativismo básicamente lo que dice es que nosotros, los seres humanos, somos
los artífices o nosotros declaramos qué es verdad y qué no es verdad, dejando de lado una verdad absoluta. Es decir, niega una verdad absoluta. Dios, bendito para siempre. Por eso la Shema es la antítesis del relativismo. Podemos decir que la Shema está en las antípodas del relativismo. Es decir, un Dios moderno al cual nosotros pudiésemos perfectamente inclinarnos sería ante el relativismo y pensar que nuestras ideas pueden marcar una pauta o definir lo que es bueno de lo que es malo. Es decir, en última instancia nosotros seríamos los jueces morales, pero eso es totalmente incorrecto. Por eso Jesús nos enseñó, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Dijo Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo está contenido en Mateo 6, 24. Es decir, para Jesús aquí se presenta un maniqueísmo en términos absolutos. Es decir, Jesús menciona de que nosotros debemos decidir entre dos principios especialmente opuestos. Es decir, debemos decidir entre el bien y entre el mal, entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás. Es decir, no podemos estar con medias tintas o en un relativismo, es decir, no podemos afrontar o no podemos nosotros defender un pensamiento gris. En el aspecto espiritual no existe el campo gris, o algo es blanco o algo es negro. Entonces esto nos enseña la Shema, a no postrarnos ante la idolatría, especialmente la relatividad. Ahora, esta oración revela que mi entrega a Dios debe ser completa, debe ser absoluta. Hay un término que en el hebreo se conoce como holístico, es decir, la primera línea de la Shema es seguida por la expresión amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa expresión toda se repite por lo menos 3 veces. Y es que esa expresión o ese término holístico quiere decir que nosotros como cristianos debemos tener una entrega completa, una consagración completa a Dios. Desde ese punto de vista, bien nosotros pudiésemos decir que el cristianismo o Cristo en el cristiano es realmente invasivo. Es decir, cuando Cristo está en el corazón del ser humano, es decir, afecta básicamente todo el espectro de la vida del cristiano. Afecta cuerpo, mente, alma, emociones, sentimientos. Es decir, afecta básicamente todo. Realmente, como dice Pablo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, en nosotros. Cristo debe estar impregnado en nosotros. Por eso Cristo debe ser invasivo en nosotros. Pero el texto añade y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es que en el hebreo, cuando se habla de corazón, se refiere al asiento de las emociones, a lo interno del pensamiento. Es decir, hace alusión al sentimiento de la necesidad de Dios. Por eso David exclamó en el Salmo 100, el versículo 2, y dijo, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Es decir, aquí alegría y regocijo son emociones que laten o que saltan, brotan del pecho, del corazón humano. Y Dios quiere que nosotros vayamos ante Él con alegría y con regocijo. Es decir, cuando la Biblia habla de amar a Dios con todo tu corazón, significa el asiento de las emociones. Porque si bien nosotros debemos de amar a Dios con nuestros pensamientos, también con nuestras emociones, de lo cual la alegría es
parte de ello. Pero también esta oración es un llamado a la lealtad a Dios. Y cuando digo lealtad me refiero a un compromiso no sutil, sino completo con Dios, a una lealtad indivisa, es decir, no dividida, completamente el 100% a Dios. Esta oración, la Shema, habla de un pacto de interrelación entre Dios y el hombre. Y así como humanamente la religión del matrimonio, la relación del matrimonio se presenta como un pacto, así también la Shema presenta un pacto, es decir, un contrato entre el hombre y Dios, según la cual el hombre debe tener una interrelación estrecha con Dios. Ahora, de todos los 5 libros de la Torá, podemos decir que Deuteronomio es el primer libro que habla sobre el amor de Dios, a la vez que enfatiza la reverencia a Dios. Es decir, desde esta perspectiva, tanto el amor como la reverencia a Dios constituyen la motivación para que los israelitas o para que el ser humano obedezca a Dios. Y esto está en consonancia con lo que dice Deuteronomio, el capítulo 10, versículos 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Es decir, aquí en esta declaración se hace hincapié en temer o reverenciar a Dios, pero no tenerle miedo patológicamente hablando, sino reverenciar a Dios, tener respeto por la persona de Dios y también amar a Dios, lo cual es la motivación del ser humano. Ahora, cuando en la Biblia se menciona la palabra alma, se refiere a la vida en su totalidad, a la vida de el ser humano, es decir, todo lo que soy, como dice el himno, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. Ahora, este concepto bíblico de presentar el alma como la totalidad, como el ser, como la vida entera, está en contraposición al pensamiento dual o dualista, en el caso del pensamiento griego, fundado básicamente por Platón, según la cual él presenta una dicotomía o una dualidad. Según este punto de vista de Platón, presenta dos cosas. Presenta el alma, la presenta como inmortal, y presenta el cuerpo como pecaminoso, como perecedero, es decir, como algo que es mortal. Es decir, hace una división, un dualismo. Pero en la Biblia, cuando dice que amemos al Señor con toda nuestra alma, quiere decir con toda la vida, con todo el ser, con todas nuestras fuerzas. Ahora, esta oración realmente lo que menciona es que Dios requiere una entrega total y absoluta a Dios. Una entrega desde lo profundo de la razón, desde lo profundo del ser y con todas nuestras fuerzas. Hay otro aspecto intrínseco en la Shema, en esta oración, donde nos revela que también nosotros tenemos una misión con las nuevas generaciones. Es decir, nosotros como cristianos también tenemos que velar por el relevo generacional. Podemos decir que este proyecto pedagógico, si pudiésemos llamarlo así, se completa con una misión. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 6, el versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos. Ese proyecto pedagógico
podemos decir que es algo muy importante en la estructura de la Shema, porque en los tiempos patriarcales, en los tiempos del Antiguo Testamento, la primera escuela de un niño básicamente era su hogar. Sus padres eran sus primeros maestros, y esto estaba en consonancia con Dios, con la educación tal como fue dada en el jardín del Edén. De tal manera que entre los hebreos jamás se perdía la función educativa de los padres para los hijos y también los adolescentes. Es decir, aquí los padres funcionaban en un doble rol, como padres, pero también como maestro. Cuando nosotros generalmente hablamos de educación, solemos citar al libro de Proverbios, el versículo 22 y el versículo 6, un versículo harto conocido, muy conocido, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay algo muy importante en el hebreo de este versículo, y es que la raíz consonántica hebrea para instrucción es la misma raíz hebrea para la palabra instrucción. La misma raíz hebrea para la palabra instrucción es la misma raíz para la palabra paladar. Ahora, ¿en qué tiene origen? Podemos decir, o con qué lo podemos comparar nosotros eso. Eso tiene origen en una práctica muy común entre las madres hebreas, según la cual las madres, cuando estaban amamantando y un poquito más cuando ya el niño estaba un poquito más crecidito y comenzaba a darle cierto tipo de alimentos un poco más blandos, entonces se menciona que la madre comenzaba a masticar los alimentos y luego la madre sacaba de su propia boca, especialmente con el dedo índice, el alimento de su boca, y luego la madre lo pasaba a la boca del niño. Y nosotros podemos pensar que es una práctica tal vez antihigiénica, pero de hecho no lo es. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Esto es un símil de lo siguiente, de que así como la madre pasa el alimento literal de su boca a la boca del niño, de igual manera debe haber una instrucción, es decir, debe de haber una educación entre el padre o la madre y el hijo. Es decir, debe de enseñarse todas estas cosas. Porque desde el punto de vista hebreo, para mantener vivo ese pacto, esa relación entre Dios e Israel, debía cada cual enseñar a sus respectivos hijos, de generación en generación. ¿Qué tenemos aquí? Que la generación que sigue puede experimentar el significado y la sabiduría de las palabras de Dios. Alguien menciona de que en el pueblo de Israel era interesante ver cómo los padres iban al templo de Jerusalén y cada uno iba con sus hijos, caminaban con sus hijos en las mañanas, en el sábado, allá en el templo de Jerusalén, en las sinagogas, y se podía escuchar a los niños cuando se referían a sus padres y decían Abba Padre, es decir, papá, papito, pero los hijos iban con sus padres al templo allá en Jerusalén. Por eso un renombrado escritor llamado Norman Lamb dijo lo siguiente: si no se le enseña la Torá a un niño, es como si se le diera un ídolo. Porque el propósito especial de la Shema es extender el conocimiento de Dios en las nuevas generaciones hasta poder alcanzar la eternidad. Hay un versículo del Nuevo Testamento que se encuentra en Mateo 4, el versículo 16, menciona que donde Jesús estaba, dice que el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Porque la luz es un símbolo del conocimiento,
y el objetivo principal es que cada padre pueda transferir esos conocimientos como un proyecto pedagógico a la siguiente generación. Ahora, ¿cuál es el legado de la Shema para las nuevas generaciones? Podemos decir de que ese legado o esa herencia es de que hay un Dios único que debe de ser adorado, reverenciado y a quien debemos de dar toda la honra y la gloria. Es decir, eso es lo que nos enseña a nosotros hasta nuestros días, que hay un único Dios. Hay otro legado que podemos decir que es dejar una herencia de principios y valores cristianos cuyo centro sea primero Dios en la vida de las nuevas generaciones. Desde este planteamiento, dejar esta herencia no es una alternativa, sino que es un estilo de vida dependiendo de un Dios supremo. Desde este punto de vista, dejar esto a las futuras generaciones no es una alternativa, sino que más bien es un deber sagrado de los padres. Ahora nosotros, como cristianos, tenemos una herencia judeo-cristiana y hemos obtenido prácticamente, la Biblia es un documento básicamente hebreo, aunque es la voluntad expresa de Dios, pero básicamente todos sus escritores eran hebreos. Es decir, nosotros tenemos un legado, una herencia judeo-cristiana y nosotros debemos ser transmisores para la siguiente generación. Es decir, como conclusión, la Shema nos revela quién es Dios. Es decir, menciona a Dios como que es distinto a los otros dioses. Dios es el verdadero Dios en contraposición a los dioses falsos. Dios es eterno frente a la futilidad o a la transitoriedad de los dioses falsos. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que la Shema me revela la forma, la manera como debo yo adorar y también honrar al Dios eterno. Y lo principal es que el objetivo de la Torá es que nosotros podamos extender el conocimiento de Dios hasta las generaciones futuras, es decir, hasta la eternidad. Es decir, debemos de perpetuar el conocimiento de Dios y de esta manera le damos honra y gloria. Para finalizar, quiero citar una cita, valga la redundancia, inspirada, que dice: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Porque, mis hermanos y amigos, hay una ley de la naturaleza espiritual e intelectual que dice que nosotros somos transformados a través de las cosas a las cuales nosotros estamos sujetos. Es decir, somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos, a lo que nosotros estamos expuestos. Quiera Dios que esta oración, que la Shema, pueda darnos a entender que Dios es único, que es eterno y que nuestra entrega a Él debe ser absoluta. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos revelas en tu palabra que hay un Dios eterno, diferente a los dioses falsos, un Dios al cual nosotros debemos de respetar, adorar y al cual nosotros debemos nuestra adoración absoluta, una lealtad indivisa y un compromiso completo y no sutil. Gracias porque tú nos enseñas, Señora, que debemos de amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, cada latido de nuestro corazón, cada pensamiento, las emociones del pecho humano, todas deben de ser para alabarte,
y glorificarte. Gracias, Señor, porque tú eres majestuoso, Señor, porque tú eres grande y digno de ser alabado, Señor. Y gracias porque nosotros, Señor, podemos hallar en ti consuelo y un amparo en medio de las tribulaciones, Señor. Tómanos como enteramente tuyos, ponemos todos nuestros planes a tus pies, Señor, y que tu voluntad sea hecha en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.